Barranco merece una atención, es el distrito, quizá después del Cercado, el que tiene la más amplia tradición cultural, en fin, y merece una atención. Ahí nací yo. Muchas gracias. Gracias, congresista. La congresista Marisa Glave. Muchas gracias. Señor alcalde, yo sé que está escuchándonos 500 cosas, pero creo que es el momento en el que hemos podido tener una primera reunión con usted. Espero que las próximas podamos tal vez tener alguna agenda que eventualmente sea consensuada con el municipio y sobre eso podamos trabajar, porque hemos hecho una especie de abanico inmenso y siempre es complicado terminar de cerrar conclusiones con una agenda así de amplia, ¿no? Yo, en realidad, quería plantearle 4 cosas. Una primera, que creo que es central, que además entendamos todos los que estamos acá, es que Lima es una de las ciudades más desiguales que hay en el país. Y su desigualdad se ve de manera cotidiana. Basta subirse en un servicio de transporte público de inicio a fin del recorrido y vamos a ver todas las diferencias agresivas que hay en la ciudad. Entonces, es una ciudad violenta, alcalde, porque es una ciudad desigual, muy desigual. Entonces, nosotros tenemos un tipo de calidad de vida para quienes viven en algunos distritos y otro tipo de calidad de vida para quienes viven en otros distritos de la ciudad. Y eso ha ido generando un nivel, digamos, de agresividad dentro de los propios limeños. Y necesitamos resolverlo transformando esta ciudad en una ciudad lo más democrática posible. Pero para eso no vamos a poder hacerlo si es que no tenemos instrumentos que fortalezcan el gobierno metropolitano. Y ahí sí yo quisiera plantear a este grupo que pudiéramos discutir, por ejemplo, el congresista Bruso ha hablado de los derechos de transferencia de edificabilidad, que sé que es un tema que intentaron hacer en Miraflores, pero que tiene un problema enorme porque no tienen el lugar de destino, ¿no es cierto? Usted dice, esta área no se va a edificar por razones culturales y voy a transmitir los derechos de edificabilidad a otra área para que se eleven las alturas en otra área y así compense económicamente el área que no se está desarrollando. Eso es inviable si es que no ponemos, por ejemplo, un conjunto de plusvalías, como ha planteado el grupo de Lima Como Vamos, a la densificación en general, porque si no, no hay incentivo económico. Hoy día, por ejemplo, las principales avenidas, y usted lo va a ver seguramente con el equipo de desarrollo urbano, tienen unas alturas altísimas, que ni siquiera alcanzan los desarrolladores hoy, pero que por zonificación, en teoría, ya se les asignó. Entonces, tenemos un problema serísimo con cómo estamos construyendo el suelo metropolitano, el suelo urbano en Lima Metropolitana, y cómo se está generando valor en ese suelo urbano. Hoy día, si alguien de escasos recursos quiere vivir en una zona con servicios, el mercado simplemente lo expulsa. No hay forma. De hecho, nosotros podemos revisar, el congresista del Águila ha planteado algo con el que yo también estoy de acuerdo, el programa Techo Propio no ha resuelto el problema de sectores populares en Lima. Y parte del problema, alcalde, es que no hay forma de construir programa Techo Propio en más del 80% de distritos de Lima Metropolitana. Porque el valor del suelo no calza y el valor constructivo que el bono coloca no calza. Entonces tenemos un problema, porque la política de vivienda popular en Lima y en el Perú se está más o menos copiando el mismo tipo de política, no es construcción de vivienda, es titulación de lotes. Y entonces lo único que estamos haciendo es permitiendo que la gente que no está incluida en un plan de vivienda simplemente ocupe de manera precaria e informal. Y la ocupación, alcalde, ya dejó de ser procesos que eran de invasión de organizaciones populares y están ahora en manos de traficantes de suelos que lucran con la necesidad de la gente porque además les cobran muchísimo dinero para poder finalmente ocupar ese tipo de terrenos que aún son precarios y que están entrando a zonas de reserva. Uno de los temas que yo le quiero pedir, alcalde, es que vea el tema de las lomas. Las lomas de Lima están siendo invadidas en una lógica de hormigueo. De pronto hay una invasión de una vivienda, luego otra, luego otra, luego otra, y de pronto usted vaya hacia Independencia, a la Loma La Bella Durmiente, y usted va a ver cómo toda la parte alta de la loma simplemente está ahora llena de pequeñas construcciones. Y la mayoría vacías. Y así empieza, son construcciones vacías, luego empieza la gente a saber quién es el traficante se hace de esos predios y después vende esos predios, y así funciona el mercado de la vivienda popular. Entonces, en Lima hay una ordenanza, alcalde, que es la ordenanza 1643, que el anterior alcalde decidió no implementar, que es la posibilidad de que Lima pueda tener un programa municipal de vivienda popular que ojalá se pueda implementar en su gestión. Pero adicionalmente tenemos acá en el Parlamento un proyecto de ley de uso y gestión del suelo. Y sería bueno que lo podamos debatir para precisamente discutir
la generación de recursos para el desarrollo de la ciudad. Los colegas han dicho, el congresista García Belaúnde, por ejemplo, y tiene toda la razón, ¿cómo es posible que ahora construimos edificios de 15 pisos en lotes que antes tenían una vivienda de eventualmente un piso? Y eso genera una carga sobre Sedapal, terrible, porque de pronto los servicios de agua colapsan. Entonces, ¿qué cosa está ocurriendo, alcalde? Los beneficios del crecimiento urbano, del desarrollo inmobiliario, se lo lleva un sector, el sector que desarrolla esos proyectos. Pero los costos de ese desarrollo los pagamos todos nosotros y los pagan todos los limeños. Entonces no hay una justa distribución de cargas y beneficios. Los beneficios se privatizan, las cargas se socializan. Y entonces necesitamos empezar a implementar mecanismos, alcalde, que no son de modelos interventores, estatistas, chavistas, como se les quiera llamar, no, modelos que ocurren en Bogotá. Colombia tiene uno de los mecanismos más elevados de captación de plusvalías y que, por ejemplo, van a las arcas municipales. Toda la manera en la que se va cobrando plusvalías en Bogotá, todo vuelve a la caja municipal. Por ejemplo, señor alcalde, ¿qué pasa cuando usted invierta en una obra, por ejemplo, en el centro histórico de Lima, y decida hacer una peatonalización? Hubo una peatonalización del eje Ica-Ucayali. Se hizo un cómputo del valor adicional del suelo. Y resulta que la municipalidad invirtió 9 millones en esa peatonalización. El cálculo del valor agregado a las 2 manzanas del entorno era de cerca de 90 millones de soles. La pregunta es, ¿por qué cuando el Estado invierte 9 millones y genera un valor adicional de cerca de 90 millones en los predios alrededor, no podemos recuperar por lo menos los 9 millones que invertimos para luego poder utilizar ese recurso en otro lado? Eso ocurre en Medellín, en Bogotá, ocurre en Sao Paulo, ocurre en Brasil, ocurre en Guatemala. Es decir, hay un conjunto de países y de ciudades que lo están implementando y Lima no lo hace. Y lo podemos hacer. Y yo creo que gestiones como la suya, que creo que sí pueden mirar hacia un futuro diferente de la ciudad, pueden generar este tipo de mecanismos de manera responsable. Y para eso habría que entrar a discutir estos mecanismos que están ya en el Congreso, que hay una propuesta de ley de uso y gestión de suelo que ojalá podamos debatir. El tema de la vivienda, alcalde, es un tema que nos tiene que preocupar, porque si realmente tenemos un terremoto hoy, simplemente, ¿qué cosa va a pasar con Lima? ¿Qué va a pasar con Lima? ¿Cómo vamos a resolver la situación de millones, porque no son miles, son millones de limeños y limeñas cuyas viviendas están colocadas en zonas que van a ser plausibles de desastre mayor si es que tenemos un terremoto? ¿Cómo vamos a reubicar a esta población? ¿Qué políticas tenemos de vivienda para reubicación de esta población? No hay. Y el Estado únicamente tiene los famosos bonos techo propio o el Fondo Mi Vivienda, que no ha pensado en construir vivienda social y asequible. Entonces tenemos que ponernos a pensar cómo incluso involucramos al mercado inmobiliario y a los desarrolladores inmobiliarios en la tarea de construir vivienda social para la gente que necesita el derecho a la vivienda, a una vivienda digna. Y eso es algo que creo se puede hacer. Una segunda cosa, alcalde, tiene que ver con los espacios públicos. Como saben, la congresista Wilka y yo hemos presentado un proyecto de ley para uso y gestión de espacios públicos, pero tenemos un problema que tenemos que resolver ya. Por ejemplo, uno de los principales espacios públicos de Lima es la playa, la Costa Verde. La Costa Verde se está destruyendo, alcalde. O sea, hemos querido combinar dos cosas, que sea playa y espacio público y al mismo tiempo que sea una vía de altísima velocidad. Entonces, no es coincidente, no puede ser un lugar de esparcimiento y para la gente al mismo tiempo que está pensado para la alta velocidad de los vehículos. Y entonces la construcción del famoso tercer carril se comió parte de la playa y ahora la construcción del malecón y de la ciclovía se va a comer aún más parte de la playa. Y ese es un tema que está medio paralizado y que está en manos de ustedes, ver cómo vamos a buscar una solución con la Autoridad de Costa Verde, con EMAPE, con DICAPI, porque la DICAPI, por ejemplo, dijo que Lima estaba construyendo sin estudio de impacto ambiental y que el impacto sobre la playa no se había medido. Y entonces ahí tenemos un tema que va a haber que resolver y que va a haber que tomar decisiones. ¿Cómo resolvemos ese atoro que se está generando entre los usuarios de la playa y los usuarios de la vía? Ese es un tema pendiente a resolver. La tercera cosa, alcalde, usted ha dicho, es fundamental el tema del ambiente y de la basura, totalmente de acuerdo.
Pero para poder resolver el tema del ambiente y la basura, alcalde, tenemos que entender, hay un urbanista peruano, Gustavo Riofrío, me decía, las ratas no reconocen los límites entre distritos. O sea, no le va a decir, oiga, usted está acá en el distrito 1 y no puede pasar al distrito 2, va a pasar. O sea, es decir, y entonces la contaminación ambiental cruza los distritos. Pero tenemos un problema, porque el servicio de recojo de basura es distrital. Y entonces es un caos, porque nadie está controlando. Lima controla el relleno sanitario, pero los distritos controlan el recojo de basura. Entonces es absolutamente ineficiente el sistema de recojo de basura que tenemos en un territorio metropolitano como el nuestro. Algunos distritos lo hacen bien, otros distritos lo hacen fatal. Y tenemos, por ejemplo, en los cambios de gestión, lo que ha vivido San Juan de Miraflores, hasta hace poco en un desastre, Villa María del Triunfo, problemas serísimos de acumulación de basura, alcalde. Entonces, ahí sí necesitamos, y hay un tema pendiente, que es el desarrollo del título especial de Lima Metropolitana. Porque uno de los errores más graves que tiene la Ley Orgánica de Municipalidades es equiparar a Lima como cualquier otra provincia. Y no es cualquier otra provincia. Lima es una metrópoli. De hecho, Arequipa también ya es una metrópoli y también necesita un sistema de administración municipal diferente a cualquier otra municipalidad provincial. Y en el caso de Lima tenemos el famoso título especial de Lima Metropolitana que no se ha desarrollado, alcalde. Y que deberíamos empezar en esta lógica con lo que decía el congresista Bruce. ¿Cómo fortalecemos la autoridad metropolitana? Hoy hay un debate entre muchos alcaldes sobre la discusión de lo metropolitano como un nivel de gobierno diferente que requiere un conjunto de competencias adicionales. Gestión de residuos sólidos, seguridad ciudadana. El serenazgo no tiene ningún sentido que llegas a un punto y de pronto el sereno te dice, uy, no, ya, es que yo, señorita, no puedo pasar ahí porque ese es otro distrito. Y si yo me meto a hacer algo en el otro distrito, entonces resulta que tengo a Contraloría diciéndome que estoy haciendo una malversación de fondos. Absurdo, no tiene ningún sentido. Entonces, ese tipo de elementos que tienen que ver con cómo el territorio requiere una administración conjunta, es algo que tendríamos que discutir con el desarrollo del título especial de Lima Metropolitana y que para eso cuenta con nosotros, alcalde. El último punto, el cuarto punto del que quería hablarle es el tema del agua en su conjunto. Yo trabajo mucho acompañando a organizaciones de vecinos que están reclamando su derecho al agua. Hemos logrado, al fin, que este Congreso reconozca como derecho constitucional el acceso al agua. Pero ahora hay que hacer que ese derecho que está constitucionalmente reconocido sea una realidad, sea una verdad. Y para eso necesitamos resolver muchos de los problemas que tiene Sedapal. Y que sí es verdad, tiene que estar presente el alcalde en el directorio, o quien el alcalde designe en el directorio de Sedapal. Porque no puede ser que la ciudad planifique su crecimiento urbano por un lado, y por otro lado, Sedapal planifica el sistema de agua. No tiene ningún sentido, es esquizofrénico que Sedapal administre el agua por un lado y el crecimiento de la ciudad por otro. Entonces, es fundamental que eso ocurra. Pero hay un tema adicional, alcalde, con el agua, y sí le voy a pedir ahí, en calidad de alcalde, intervenga, y tiene que ver con el proyecto minero Ariana. Yo trabajo el tema de pasivos ambientales mineros, me preocupa horrores Tamboraque, lo he dicho de manera pública, ojalá pronto el Ministerio de Energía y Minas resuelva un estudio que se está haciendo para ver qué va a pasar con ese relleno, con ese relave, si es que está muy cerca o puede desprenderse o no hacia el río Rímac, pero ese no sería el principal desastre de la ciudad, porque la cantidad de agua que consumimos los limeños no se abastece por el río Rímac, sino por el túnel trasandino, el trasvase que nosotros recibimos precisamente de Junín. Se ha aprobado un proyecto que tiene la relavera encima del túnel trasandino. Ya Sedapal mandó una carta diciendo que no entiende cómo se ha aprobado ese estudio de impacto ambiental, que tiene miedo de que eso pueda afectar precisamente el agua que viene por ese túnel trasandino. El día viernes, la congresista Gilbonio de la región Junín y yo vamos a ir a la zona con Sedapal y espero también nos acompañe OEFA para mirar el tema, pero este es un tema bien delicado, alcalde, y que pone en riesgo la ciudad de Lima y creo que usted debería intervenir. Muchas gracias. Gracias, Marisa. Le doy la palabra a la congresista Indira Wilca. Muchas gracias, Presidenta. Saludar al alcalde por su intermedio
y efectivamente ratificar, creo, la voluntad de todos los que somos congresistas por Lima para trabajar coordinadamente, algo que, reitero, no ha existido los últimos años, porque no solamente se trata de esta legislatura, que es una agenda metropolitana. Creo que es importante que esto quede plenamente establecido. Lo digo además para facilitar el trabajo nuestro. La idea no es replicar, por ejemplo, la sectorialización de actividades, que ya es una dinámica además que en el Congreso tenemos, sino cómo esas diferentes responsabilidades del Estado se miran desde una perspectiva territorial y metropolitana, además, en el caso de Lima. Entonces, creo que ahí es fundamental, Presidenta, que miremos que dentro de esa necesidad de empezar a planificar o mirar territorialmente nuestras responsabilidades, un aspecto que ha estado fuera hay que decirlo, la última gestión municipal ha sido justamente la planificación de la ciudad. O sea, tenemos que retomar con fuerza y con mayor responsabilidad la necesidad de que Lima empiece a tener acciones de gobierno planificadas. O sea, no más obras sin justificación, no más bypasses en el medio del centro histórico de Lima que se están resquebrajando, puentes que se caen o que se colapsan, no más gestión de riesgos de desastre a última hora cuando el fenómeno del Niño está encima nuestra. La verdad que es insostenible un gobierno metropolitano. Creo que ninguna de las grandes capitales de la región latinoamericana carece, por ejemplo, de un plan de desarrollo urbano, que es algo que está efectivamente pendiente de cumplimiento. Entonces, creo que para nosotros como parlamentarios, en diálogo con la autoridad de la ciudad, es fundamental que estas propuestas estén también enmarcadas en lo que debe ser el plan de desarrollo de la ciudad, que, como digo, ha estado carente de presencia en las diferentes discusiones que hemos ido teniendo. Creo que esta falta de planificación no hace sino ahondar estas grandes diferencias que ya se han mencionado por parte de los colegas, son la característica principal de la ciudad de Lima el día de hoy. Hemos visto cómo incluso al momento de priorizar las inversiones, aún considerando que el presupuesto efectivamente es bastante reducido en comparación de otras grandes ciudades, aún con ese presupuesto reducido, las inversiones de la ciudad en los últimos 4 años, por ejemplo, uno puede ver, se han priorizado no necesariamente para las urgencias más sentidas de los ciudadanos. Hemos tenido un conjunto, por ejemplo, de obras de infraestructura vial que han implicado ampliar más carriles para determinadas avenidas. Ampliar más carriles para determinadas avenidas, con lo que eso implica reducción de bermas, reducción de árboles, reducción de, finalmente, espacio público, cuando la ciudad tiene un déficit tremendo de infraestructura, por ejemplo, para conectarse entre ella misma en las zonas que antes se llamaban la periferia. Entonces, es fundamental que conozcamos cuál es justamente la perspectiva de planificación de la ciudad, cuál es el instrumento que va a ordenar justamente este desarrollo urbano que aspiramos que nuestra ciudad empiece a tener. Por ello, Presidenta, creo que es fundamental que tengamos también claridad sobre cuál sería el requerimiento en términos legislativos para este Parlamento. Yo creo que sí hay que apuntalar a tener definida esa agenda, porque fundamentalmente nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación de legislar. Y la legislación en relación a la ciudad, como ya hemos ido contando, ha sido escasa y ha sido deficiente, ¿no? Tenemos un conjunto de proyectos que ya han mencionado algunos de los colegas que tienen que ver con la mejor gestión del suelo. Hay un proyecto de ley que hemos presentado, por ejemplo, para también la gestión de los espacios públicos. No hay una normativa el día de hoy de carácter nacional que regule el funcionamiento de espacios públicos que están bajo justamente la gestión de las autoridades locales, y por eso hemos tenido situaciones en las que hemos visto cómo el poco espacio público que hay en Lima se está perdiendo. O está recortado o se ha intentado, desnaturalizando algunas normas, privatizar. O sea, hemos tenido cosas escandalosas y graves como grandes espacios públicos de diferentes zonas de la ciudad queriendo convertirse en centros comerciales, digamos, cuando hay otro tipo de áreas destinadas al uso comercial, o espacios abandonados por la mala gestión. Nuestro sistema de parques metropolitanos es de los años 70 y no se ha añadido ninguna otra gran área metropolitana de espacios públicos desde ese tiempo. Entonces, estamos realmente ante políticas que tienen que actualizarse a la luz de lo que hoy somos como ciudad. Por eso creo que esta agenda legislativa en favor de la ciudad, que ya algunos lo han ido mencionando, pero creo que sería importante que tengamos claridad de parte de la municipalidad hacia dónde se va a priorizar. Proyectos hemos ido presentando, podemos
siempre perfeccionarlos en el debate parlamentario antes de que esto se apruebe, sobre gestión de suelo, sobre gestión de espacios públicos, sobre creo yo, todavía el uso que debe tener la Costa Verde como espacio también importante de la ciudad. Hay pendiente una discusión sobre el estatuto mismo de la ciudad. Muchas otras capitales han avanzado incluso en procesos de tener ya no solamente un estatuto o un régimen especial, sino una constitución de las grandes metrópolis. Lima tiene un régimen especial de la Ley Orgánica de Municipalidades desfasado, totalmente desfasado, y que hoy no nos alcanza justamente para recuperar la capacidad, por ejemplo, de gestionar zonas que en la práctica son un mismo territorio metropolitano. Lima y Callao tiene esa dificultad. Lo vimos además cuando nos tocó discutir la ley de la Autoridad de Transporte Urbano. Había esta, gran pregunta sobre cómo va a funcionar la gestión del transporte en Lima y Callao. Vamos a tener que ir aprendiendo sobre la marcha también, pero hay una discusión mayor porque no solamente se trata de gestionar el transporte de manera compartida, se trata de cómo otros servicios y cómo otros usos del espacio metropolitano tienen que empezar a conectarse. Lima y Callao no son territorios estancos, la gente circula, la gente comparte diferentes actividades en ese ámbito. Finalmente, una preocupación que también proviene del trabajo parlamentario de mi despacho. Nosotros, como digo, tenemos dos grandes preocupaciones que deben ser retomadas por, esperamos, la gestión municipal del alcalde Muñoz. Una de ellas, la preocupación en relación a los espacios públicos. He mencionado ya esta propuesta legislativa que hemos presentado y que ojalá podamos, ya está para el debate en el Pleno, en realidad, ojalá que podamos contar ahí también con la cercanía del equipo técnico del alcalde para poder mejorarlo en lo que haga falta. Pero hay un problema, generalizado en estos momentos en la ciudad por lo que tiene que ver con los cambios de zonificación. De hecho, para poner un ejemplo nada más, hay una propuesta de cambio de zonificación de uno de los parques zonales en Lima Metropolitana, a propuesta, entiendo, del propio Ejecutivo. Yo entiendo que puede haber seguramente un uso loable de este espacio que intenta hacer cambiar en su zonificación, pero no estamos en Lima para perder más espacio público, porque no hemos ni siquiera producido espacio público las últimas décadas como para perder lo que sería una zona o un espacio de parque zonal, además en una zona como Lima Sur, que me parece que es la que tiene este parque, que no tiene espacio público. Ojalá que se pueda mirar con mayor cuidado justamente los mecanismos de cambio de zonificación, que lo vimos en la anterior gestión, se cambió de zonificación hasta áreas destinadas a espacio público para luego convertirlas en cementerio. Hubo un caso, la verdad, tristemente emblemático en la gestión del señor Castañeda. En fin, no se pudo hacer mucho ahí, pero hoy requerimos que estos cambios de zonificación se tomen en cuenta con criterios más metropolitanos. Y lo siguiente, que también lo mencionaba la congresista Clave, pero creo que valga la redundancia hacer recordatorio de una responsabilidad que está hoy pendiente, tiene que ver con las lomas de Lima. En concreto, alcalde, hay una propuesta para generar un área de conservación regional de lomas de Lima. ¿Por qué? Porque tenemos lomas costeras que reverdecen en determinadas épocas del año en diferentes distritos de la ciudad. Y pasa lo mismo con lo que ya se ha dicho, el problema de la excesiva distritalización. Tienes lomas en varios distritos, nadie quiere hacerse cargo, no hay necesariamente alguien que pueda articular eso, y entonces se ha optado por la vía de que las lomas costeras sean un área de conservación regional metropolitana. Está en manos de la municipalidad poder avanzar en este expediente. La gestión anterior retrasó este proceso que está en manos del CERNAM, pero sería fundamental porque nos conecta no solamente con una agenda que tiene que ver con la protección de espacios de conservación ambiental, sino además con un problema que hoy es tremendo, que es el tráfico de terrenos. Ya no tenemos en Lima hoy la situación en la que el crecimiento de la ciudad se da por iniciativa de los vecinos organizados, como en otro tiempo, nos haya gustado o no, pero se daba por esa dinámica. Hoy lo que tenemos lastimosamente son mafias de tráfico de tierra, que ante la incapacidad del Estado de ejercer su autoridad, lo que hacen es tomar estos espacios, y la verdad también está esto conectado al fenómeno de criminalidad creciente que estamos viviendo, porque estos grupos mafiosos no son cualquier cosa, son gente que luego contrata, en fin, sicarios, delincuentes, están íntimamente conectados en algunos casos con algunos malos funcionarios municipales. Hemos visto el año pasado con vergüenza cómo hasta 5 alcaldes, me parece, fueron detenidos por ser parte justamente de estas mafias de tráfico de tierra. Entonces no es un problema aislado, lastimosamente, es un problema que hoy nos está hablando justamente de la necesidad de tener
una mayor fortaleza de actuación sobre el territorio y, por supuesto, con esto empezar a disminuir problemas que son colaterales. Una última cosa, alcalde, que nos parece fundamental y ojalá que su gestión, entiendo, lo está mirando y eso pueda ser tomado en cuenta, es la participación ciudadana. De hecho, tenemos que fortalecer estos mecanismos no solamente porque es parte de la institucionalidad de la municipalidad, sino porque se ha hablado mucho de las prioridades de gestión y de los proyectos que no llegaron de la Municipalidad de Lima, por ejemplo, para el año pasado en el presupuesto. Tenemos un presupuesto participativo metropolitano que los últimos 4 años se ha vuelto cualquier cosa menos metropolitano y participativo. La priorización de la ampliación del tercer carril en cualquier avenida, en fin, cosas que no responden a una visión de la ciudad que queremos. Es importante que pueda retomarse esto con seriedad. O sea, un presupuesto participativo tiene que ser realmente un proceso que se ajuste a las necesidades de organizaciones relevantes de la vida de la ciudad. Cualquiera no puede ir a un presupuesto participativo metropolitano, tiene que ser una organización que tenga un nivel de reconocimiento, de participación y con eso dar pie a proyectos que, como digo, sean relevantes. Y la participación también, alcalde, para la vigilancia de lo que han sido y ojalá que pueda darse en adelante, pero de otra manera, grandes proyectos de inversión en la ciudad. Hemos tenido sí un problema de proyectos de inversión grandes y emblemáticos que pudieron haberle cambiado el rostro a la ciudad, pero que lastimosamente fueron pésimamente gestionados e incluso vinculados a la corrupción. De más está decirlo, pero cuenten con nosotros para lo que haga falta. Las obras de infraestructura vinculadas a la línea amarilla, que es un problema serio, la verdad. Hoy aún todavía no se siente el efecto de esta gran obra de infraestructura, pero sí ha tenido impactos en la ciudad. Tenemos problemas de corrupción vinculados a esos proyectos. Tiene que haber un mecanismo de vigilancia que permita impedir, porque son oportunidades que finalmente se van perdiendo cuando no se aprovecha esa inversión que puede ser muy oportuna, pero que finalmente termina luego involucrada en temas de corrupción. De nuestra parte, alcalde, simplemente reiterar la voluntad para que este espacio sea un espacio de visión compartida sobre lo que esperamos sea la ciudad que queremos, una ciudad efectivamente de cara al Bicentenario, pero que ha tenido muchos rezagos en su desarrollo, muchos rezagos justamente por la escasa visión de planificación que han tenido las últimas gestiones. Hoy creemos que es importante recuperar ese tiempo perdido y por eso creemos que esta instancia puede colaborar en ello. Gracias. Gracias, congresista. Brevemente quisiera expresar algunas opiniones también y solo muy corto antes de darle la palabra al alcalde de Lima. Antes que nada, decirles a los congresistas que están presentes que después de esta conversación y las palabras del alcalde, vamos a ir a una conferencia de prensa en Pasos Perdidos y los invito a participar en esa conferencia de prensa. Bueno, quería comentar y comparto la inquietud de mis colegas, señor alcalde, en que aquí hay un tema de planificación que es urgente tener. O sea, no podemos tener una ciudad del tamaño de la ciudad de Lima que no tenga un ordenamiento territorial adecuado, que no incorpore estas combinaciones, como dijo Mariana, de usos del terreno que sean mixtos, o sea, edificios que pueden ser, por un lado, oficinas, también negocios y a la misma vez vivienda, y compartir el espacio y tener áreas que terminen siendo beneficiosas. Los desarrolladores verían en eso un buen programa, inclusive rentable al ser tan moderno. Sin embargo, no hay esas opciones y a veces estamos atorando el tema en varios lados. Se mencionó el tema de las huacas y ese es un tema que desde que era ministra de Turismo, de Comercio Exterior y Turismo, planeábamos trabajar en Lima una ciudad más atractiva para el turismo interno y externo. Y las huacas están a veces en lugares que, por ejemplo, hay uno que es el caso concreto y que usted está muy cercano porque está haciendo esta vía junto a la Universidad de San Marcos. Y está la huaca ahí. Y hay que aprovecharla adecuadamente, turísticamente, para la población, para los jóvenes que están ahí. Es un tema de coordinación, de acciones y obviamente algunas intervenciones que no significa intervenir ya arqueológicamente, sino ponerla en valor alrededor. Hay huacas en zonas realmente pobres que no tienen parques y simplemente usar las áreas de amortiguamiento como áreas verdes sería una solución que haría compartir a esa gente el cuidado de esa zona. ¿Por qué no lo hacemos? Es más, como bien se ha dicho, tenemos problemas de que los alcaldes permiten inclusive
la invasión o el uso de estos terrenos para los traficantes de tierras, ¿no? El caso concreto de Pachacamac, que estuve hace pocos días en nuestro resto arqueológico más emblemático, donde va a estar el Museo del Muna. Bueno, hay invasiones al costado y no hay forma de detenerlos, están metiéndose en el área de amortiguamiento. Entonces necesitamos una cooperación muy estrecha entre la municipalidad y las municipalidades y también el Ministerio de Cultura para poder asegurarnos que se preserve ese espacio, porque es un espacio cultural para nosotros de gran valor, ¿no? Entonces creo yo, el tema de parques alrededor simplemente cambia la mirada alrededor de ellos y cambiaría un poco el compromiso de la gente que vive alrededor de cuidar esas áreas, ¿no? Inclusive el Ministerio de Turismo, diría yo, tiene hasta posibilidades de intervenir a través del Plan Copesco con intervenciones de señalética, en fin, cosas que permitiría esa recuperación. El tema de presupuesto, creo que abril es fecha clave. Es el momento en que empieza la preparación del presupuesto de la República. Y cuente con nosotros, señor alcalde, realmente para insistir en la priorización de sus esfuerzos según sus prioridades. Pero evidentemente yo comparto la necesidad de tomar el tema social, el caso de la anemia particularmente, como un tema donde debe trabajarse a nivel municipal. Este no es un tema solo de gobierno central. Y yo lo escuché hablar a usted en su inauguración de este tema. Los alcaldes son los actores que están más cerca de la población y que nos pueden ayudar realmente a llegar a las poblaciones que necesitan prevenir antes que nada que la anemia siga creciendo, y así con otras más. Entonces creo que trabajar el presupuesto de la República es crucial. A eso va el tema de arbitrios, que ha sido ampliamente debatido acá, y creo que tenemos que trabajar en el tema de arbitrios y el tema del predial. O sea, gran problema, no se cobra el predial. Y ahí tenemos también otra temática que creo que ya le hemos conversado antes: no se culminan las casas para no pagar el predial. O sea, las casas quedan en ladrillo justamente por eso. Esa es una normativa nuestra. Creo que corresponde corregir el tema para que no tengamos edificaciones de 4 o 5 pisos que están en ladrillo y no pagan impuestos. Ayudar a que realmente en otras ciudades, por ejemplo, el SAT de la ciudad metropolitana es la que hace la cobranza de los arbitrios y de los cobros de predial para los distritos que son parte de su espacio metropolitano. Porque tiene economías de escala para cobrar y es mucho más eficiente, es más grande. El SAT siempre va con nuestras multas y nosotros tenemos que pagarlas, nos avisa a tiempo. O sea, hay mecanismos para hacerlo. Fortalecer el SAT metropolitano y ayudar. A veces esa cobranza significa un costo muy menor que tendría que pagar de repente una municipalidad, o vemos de qué manera lo trabajamos, pero aglutinar para generar las economías de escala, para que todos tengamos esos recursos. El tema presupuestal no solamente es un tema de gasto, es un tema de ingresos, y yo creo que tenemos que ver de qué manera fortalecemos los ingresos de la ciudad de Lima, que no puede vivir solamente de lo que recauda en el cercado, ¿no?, que es mínimo. Tiene que haber las transferencias claras en función a estas prioridades. Temas de lucha contra la pobreza, la lucha contra la desnutrición crónica, la anemia, y efectivamente un ordenamiento territorial más adecuado para la población. Aquí también hemos estado trabajando en la subcomisión que ve los temas de competitividad, temas muy concretos que creo que los vamos a compartir para que los vea. Estamos haciendo propuestas sobre el tema de las licencias de edificaciones para que sean más ágiles. Estamos viendo las licencias de estacionamientos, que no sean requisito para la licencia de funcionamiento, duplicas, ¿no? O sea, ya había una planificación, se supone que si tú cambias la zonificación debes saber cuántos estacionamientos deben haber y debes conversar con el tema de cambiar la estructura de uso masivo de autos, y se lo pedimos de nuevo en las licencias de funcionamiento. Entonces, cambia otra vez los problemas, ¿no? El sinceramiento de los estados financieros de los gobiernos regionales y locales. Esa es otra temática donde no hay sinceramiento, no se presenta la información. Tenemos que trabajar tanto con alcaldes y gobernadores sobre esa temática, porque no hay balances al final de gestión, tenemos problemas serios de información para trabajar. Y aquí el Congreso debe tener, yo pedí hace algunos años atrás, porque ya han pasado 3 años desde que presenté esa propuesta, que haya los gobernadores y obviamente el alcalde de la ciudad de Lima deberían venir aquí a conversar y darnos una rendición de cuentas de su gestión, una resolución legislativa que pediría esa. Los alcaldes sí tienen ciertas obligaciones, pero lo que no tienen son los gobernadores.
Entonces, es una cosa donde no tenemos rendición de cuentas claras, ¿no? Y aquí en el Congreso, claro, como es una propuesta mía, no la han visto jamás. Entonces, ahí la tenemos dormida. Pero quiero ver ese tema de rendición de cuentas. Estoy presentando, yo le comenté, el tema del seguro quinquenal para las construcciones nuevas que tengan un seguro de la parte que de infraestructura, digamos, de la estructural, que no la vemos y nadie nos asegura. Se va el constructor y nosotros no tenemos quien nos da una respuesta después que el edificio tenga una falla estructural, ¿no? O sea, tenemos problemas que se pueden trabajar también en las líneas de trabajo. Hay otro tema también en el transporte, y hablando del tema de las bicicletas, no solo son bicicletas, estamos hablando de los scooters eléctricos y otros medios que ya se están usando modernos en otras ciudades. Aquí no hay ni un reglamento alrededor del tema. Hay que hablar con el Ministerio de Transportes, pero también creo que la ciudad debe evaluarlo, porque de repente nosotros vamos a ver estas bicicletas subiéndose a la vereda, estos scooters andando en medio de las pistas, robándole el tiempo y el espacio, y el peligro que tenemos los ciudadanos frente a eso es grandísimo. Entonces creo que hay que regularlo adecuadamente, ¿no? En fin, no quiero extenderme. Aquí es la idea darle a usted la oportunidad de usarnos. Sé que usted nos va a poder plantear una agenda de trabajo en base a sus necesidades, y agradecerles a todos por su participación. Vuelvo a insistir, este es un grupo abierto, vamos a hacer la invitación como a todos los congresistas que voluntariamente quieran participar. No es un grupo de amigos, es un grupo de gente con la voluntad y el interés de cooperar. Todos somos amigos también, pero con ganas de colaborar con el desarrollo de nuestra ciudad. Gracias, señor alcalde, por su intervención.